Bienvenidos una semana más, un capítulo más a este podcast. Muchas gracias de que nos escuchen, ya sea por YouTube o por Spotify. En verdad estoy muy agradecida. Y debo decir que esta vez sí les hice caso. Hoy les traje un invitado. No voy a estar sola, pero eso lo vamos a dejar para un ratito más. Porque justo esta semana me estuvieron comentando demasiado, precisamente en Instagram, de que gente que pertenece a la comunidad LGBTQI+, mira series, mira películas, y en verdad son estereotipos muy marcados. O me dicen, Cata, ¿sabes qué? Vi una serie, no me sentí para nada identificado, de verdad que para nada, y no es la primera vez, porque de verdad siento que dramatizan mucho los personajes. Y sí, yo le encuentro absolutamente toda la razón, toda. Justamente estuve leyendo un estudio que habla sobre el paradigma de la audiencia activa. Y ustedes me van a decir, pero Cata, ¿qué es eso? Yo no sé qué es. Bueno, es justamente esta actitud mucho más crítica de la audiencia. Es decir, ya no somos una audiencia tan pasiva que simplemente recibe el mensaje y no tiene nada que decir, sino que uno critica. Pero justamente porque trata de verse identificado. Por ejemplo, yo soy muy fan de Grey's Anatomy. Pero más de algún médico me ha dicho, oye, cuidado que la serie de verdad que no es tan así. Dramatizan todo. Porque de verdad que en la vida real tú no ves eso. Porque claro, ellos son médicos. Obviamente por tener una característica en común van a ser mucho más críticos. Al igual que soy también muy fan de Suits, que es una serie de abogados. Y también he escuchado abogados diciendo 0% real. Uno no puede ganar todos los casos, no todos los casos van a ser tan dramáticos, no todo va a ser mucho chantaje o muchos delitos como que te involucren como moralmente o cosas así. Y es que claro, justamente aquí es lo que pasa, que ellos que se sientan identificados por un tema de profesión, aquí esta comunidad busca sentirse representada por un tema de orientación sexual, que para mí es casi lo mismo. Aquí este estudio se basaba en 3 bases en específicos, que para mí fueron como el pilar de todo. La representación, la inclusión y la identificación de esta comunidad en distintas series que se mostraban. Fueron muchas series, de verdad. Y que justamente se veía que habían muchos estereotipos en estas series. Por ejemplo, los que más se mencionaban es que venían de entornos marginales, o que tenían VIH, o justamente tenían un aislamiento social, o por otro lado que eran personas muy viciosas o muy promiscuas. Y es que claro, la vida no tiene que ser así. También es demasiado drama para que una persona se pueda sentir identificada en eso. Pero bueno, justamente este colectivo demandaba mayor visibilización, y que a mí me parece totalmente racional. Uno también busca verse representado en los medios, pero también hay que tener cuidado, porque esta misma representación en los medios puede tener un impacto muy grande, ya sea por la autoconcepción que estas personas tienen en sí mismas, que por lo que además estuve leyendo es algo de extremado cuidado. ¿Por qué? Porque esta misma autoconcepción se puede distorsionar si es que no se tienen referentes o hay malas construcciones simbólicas, y es que uno necesita poder verse reflejado en alguien para poder tener cierta visión de uno mismo. Y eso justamente que también se hablaba de que las personas no necesariamente se van a sentir identificados con alguien por un tema de orientación sexual. Uno se puede sentir identificado con cualquier persona, siempre y cuando el personaje esté bien construido. De todas formas, el punto de esto es que hay que tener un reforzamiento en la educación mediática. ¿A qué me refiero? Que esta misma comunidad, su misma identidad, debe tener un impacto mucho más grande. Ellos buscan también una normalización, y que además, con
mucho más contenido real, poder generar más empatía por parte de la sociedad. Porque si bien estos estereotipos, queramos o no, tienen un impacto en cómo la sociedad los ve. Y sí, para mí eso no es justo, no debería pasar. Pero en gran parte suele pasar. Y es que es justamente que estos medios tienen un gran poder simbólico. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de crear ciertos imaginarios sociales, como se suele decir. ¿Y qué es? Son ciertas representaciones sociales, ya sea que son compartidas o construidas, que permiten definir la realidad y vivir la sociedad. Y es justamente de que también se hablaba de que tal vez no se busca tanta representación, porque ahora como hubo un auge, tanto en plataformas, porque hoy en día tenemos Netflix, tenemos el Disney Plus, tenemos el Max, tenemos muchas plataformas a las cuales podemos acceder a contenidos, que hoy en día es más una estrategia económica. ¿Por qué se decía eso? De que ellos sabían que había una comunidad que reclamaba atención. Y justamente su punto era darles esa atención. Pero como que algo por ahí estaba fallando, ¿no creen? Porque por algo este colectivo es tan crítico con lo que ve y que suele no sentirse identificado. Y es justamente por eso que se deben crear imaginarios sociales mucho más realistas y acorde a la sociedad. O por lo menos eso creo yo. Ahí ustedes me dirán qué piensan. ¿Les parece? Bueno, aquí obviamente va a entrar nuestro invitado, que puede que lo conozcan, que nos viene a dar una visión un poquito más distinta, a hablar de otro paradigma. Pero sí quiero destacar algo, y es que sí siento que el estudio tiene razón en algo. Hoy en día se ha avanzado muchísimo, es indudable. Pero siempre se puede avanzar más, siempre podemos mejorar más. Pero también es muy, muy importante esta actitud crítica que la audiencia tiene. De verdad que yo creo que si es que uno no criticara tanto algo, no cambiaría, simplemente. De verdad que yo creo que la mayoría de los cambios que se podrían ver en esta industria es justamente por la crítica que tiene la misma audiencia. Pero bueno, yo creo que aquí hay que darle el paso a nuestra invitada especial, Víctor Matos. Hola Cata, ¿cómo estás? Te agradezco mucho por la invitación de verdad. Siempre había querido estar en tu podcast y pues sí, llevo mucho tiempo dedicándome a lo que es el estudio de los paradigmas, principalmente de la comunicación, y creo que sería un gran aporte a este tópico que estás charlando en el capítulo y creo que puedo aportar hartas cosas bien interesantes. Muchas gracias por aceptar mi invitación. En verdad espero que te sientas cómodo en este espacio. Y bueno, veamos qué tienes para decir. Pues bueno, empecemos, yo feliz. Creo que es importante comenzar con que todo lo que has nombrado desde el inicio del podcast hasta ahora es muy importante. Este estudio que se hizo es súper bueno porque, claro, le da un poco de una perspectiva distinta frente a la recepción y, bueno, la interpretación de estos personajes de la comunidad LGBTIQ+, frente y comparando junto a las personas heterosis. Es muy curioso esa comparación sobre cómo se perciben, sobre cuáles son las incomodidades, sobre qué tan correcta es esta proyección de un arquetipo de persona de la comunidad, del colectivo. Y me gustaría hacer la conexión, ya tú hablaste bastante de cómo se relaciona esto, viste esto del focus group como el foco que se le da, la incomodidad que causa en un grupo, los errores que puede haber en otro. Pero yo le quiero dar otro giro tirándolo hacia este paradigma que yo creo que queda perfecto, que es el paradigma de los estudios culturales. No nos podemos olvidar de ese paradigma y calza perfecto con lo que habla este documento, este estudio. Para resumir a grandes cuentas, el paradigma de los estudios culturales es este como enfoque que se le da a ciertos tópicos específicos y cómo esto influye a la sociedad o a las personas que consumen
este enfoque, este contenido, y obviamente el enfoque es lo que hace que ya más que simplemente ser un tema aparte, más que ser simplemente un tópico que puede influir en ciertas cosas superficiales, ya pasa a ser algo hasta cultural. Hay que ya dejar de lado de que la cultura es algo que viene después, algo que es extra. La cultura realmente es la base de todo y de ahí es que pueden salir muchas de nuestras conductas, de lo que consumimos, de lo que nos gusta. Todo se basa en la cultura. Entonces, estos factores sociales, políticos, económicos, realmente son influidos por la cultura. No meramente la cultura es un extra a estos tópicos. De hecho, me gustaría mucho empezar comparando ciertos casos. No lo sé, alguna vez se han detenido al público que nos está escuchando y se han puesto en pensar como un objeto cotidiano, como una acción cotidiana, como algo que haces constantemente en tu día, puede cambiar realmente la forma en la que vives. Darse cuenta que nos vemos condicionados o nos vemos adaptados a nuestras acciones, a nuestros comportamientos, a nuestros gustos, gracias a cosas que ya están arraigadas a nosotros, gracias a este paradigma de los estudios de la cultura. La cultura se transforma, se adapta a las personas y esto va cambiando constantemente. No estamos hablando de folclore y de cultura nacional, estamos hablando de comportamientos, pensamientos sociales colectivos, paradigmas, básicamente. Por ejemplo, en un texto que me gustaría resaltar que es súper, súper importante, que es Doing Cultural Studies, que habla, es de 1997 y es un texto súper importante y de hecho tomo un ejemplo que es muy bueno para las personas, para que entiendan bien este paradigma. Por ejemplo, tomemos los ejemplos de los audífonos o del Walkman. ¿Alguien recuerda los Walkman? Yo por lo menos no los llegué a usar, pero son estos reproductores de cassette para escuchar música. Fueron súper, súper populares en los años 80 y esto cambió la forma de escuchar música, cambió la forma en la que las personas vivían. Todo esto está obviamente mucho más explayado en este documento que les estoy comentando, que es muy bueno, recomiendo leerlo, pero desde la música que escuchamos hasta cómo nos vemos a nosotros mismos, estos objetos que ocupamos realmente pueden tener mucho significado. Quiero realmente invitar a explorar, como comentaba anteriormente, cómo algo tan, entre comillas, simple como un Walkman de los años 80 puede realmente moldar nuestra cultura y nuestra identidad, principalmente la identidad, porque cultura termina siendo identidad. Durante mucho tiempo cuando hablábamos de cultura, pensábamos en arte o en literatura o en folclore, como comentaba, música clásica quizás, siempre se nos iba a la cabeza a otros lados y eso hacía de que ignoráramos un poco lo que realmente es cultura. Por eso no está adecuado ni normalizado en nuestra memoria. La cultura realmente es todo, es todo. Y quiero hacer mucho este enfoque, Catalina, porque lo es todo. Desde la política, desde las empresas, lo que consumimos y principalmente actualmente las redes sociales se han convertido en cultura. Realmente, cómo usamos la tecnología, nuestros comportamientos, las tendencias que tenemos a actuar de cierta manera, terminan convirtiéndose en cultura, algo masivo, algo que se adapta a la sociedad, es cultura. Este texto realmente como nos inspira a darnos cuenta de eso, a realmente ir más allá y explica cómo estos productos culturales, como por ejemplo Walkman, ya siendo redundante, no nada más transforman estas prácticas sociales, sino que también cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con el mundo. Y no solamente me quiero detener en el Walkman, y por eso es que quería hacer esta conexión que se me hace muy interesante y súper importante con el TikTok. TikTok lo ocupamos todo, estamos absolutamente todo el día viendo TikTok, todo el día con el celular, que eso también ya es parte de nuestra cultura y yo creo que nadie puede estar en contra de eso. El TikTok, lo interesante de TikTok es que ya no es simplemente una app, de hecho ya es un espacio de cultura que forma identidades. Así me gusta definirlo, espacio de cultura que forma identidades. Por ejemplo, en TikTok podemos ver a jóvenes bailando, podemos ver canciones de moda, podemos ver gente cocinando, podemos ver memes o hasta política, podemos ver absolutamente todo, creo que todos lo sabemos. Y es por eso que también usando esta plataforma uno expresa quién es. Los jóvenes, los adultos, los niños expresan y consumen quiénes son los otros y por ende amoldan su ser a qué es lo que consumen. Desde los valores, desde los estilos, desde absolutamente todo. Esto es una evolución natural que quizás el Walkman pudo haber como denotado así muy gráficamente con respecto a que ahora la música está en todos lados, las personas tienen costumbres, realmente fue una revolución en esa época, actualmente pasa mucho más desapercibido gracias a de que lo naturalizamos.
Doing Cultural Studies resalta mucho eso, por eso toma el Walkman como referencia. Realmente es un espacio en el que la tecnología y la cultura se entrelazan y eso sigue pasando actualmente. Si conectamos estos dos ejemplos, por ejemplo, del Walkman y el TikTok, que el texto nos propone, podemos realmente adecuar este análisis y tener los productos culturales utilizando este famoso, que ya también todos lo conocen, el circuito de la cultura. Voy a explicar esto. En el circuito de la cultura está todo entrelazado, no es simplemente un círculo, sino de que hay algo por acá, por allá, todo se entrelaza entre sí. Tenemos distintos puntos: la representación, la identidad, la producción, el consumo y la regulación. Esos son los puntos que tenemos. Vamos uno por uno y vamos a ir explicándolo, adaptándolo precisamente a este ejemplo que estoy dando. En estos años 80, volviendo a retomar el tema del Walkman, mostraban a las personas activas, independientes, modernas, en la publicidad, en lo que representaba el Walkman. Eso es lo que se mostraba hacia las personas. Las mostraban como frescos, independientes, no dependen de la música, está con ellos. Ellos ya son libres, usando la música como una expresión personal. TikTok, en cambio, se presenta como un espacio de creatividad sin límites. Es algo similar pero adaptado a la modernidad, donde cualquiera puede brillar, cualquiera puede hacer cualquier cosa. En ambos casos, la tecnología no es solamente funcional, sino que ahora es un reflejo de un estilo de vida, por lo tanto, cultura. Por eso es tan importante este punto que voy a decir siguiente. ¿Por qué? Porque se entrelaza mucho con el tópico que estabas hablando al inicio: la identidad, lo que consumimos, los medios, en la comunicación, que es a lo que me dedico. Si esto pasa así de sencillo con TikTok o hasta con un Walkman, que simplemente fue un objeto, llevamos décadas, muchas décadas consumiendo televisión. Y si vemos en programas de TV o en series o en lo que sea, vemos a personajes de cierta minoría o de cierto colectivo, por supuesto de que nuestra visión hacia ellos va a ser una. Y eso va a ser una visión para los que menos sepan como hasta los que más sepan. Y eso va a hacer que nuestra visión del mundo pueda cambiar, pueda ser influida o pueda hasta crearse. Realmente no siempre se tiene idea de lo que es, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+. Entonces, por supuesto que hay que tener una representación correcta y adecuada de lo que es este colectivo, porque por un lado, las personas del colectivo no se pueden sentir identificadas y por supuesto eso crea sesgos y puede crear un conflicto frente a esto y pueden querer ser identificados correctamente. Y por otro lado tenemos a personas, por ejemplo, como nos lo notamos con las personas cisgénero, heterosexuales, no entienden, que se conflictúan, pero por otro lado también no tienen ningún conflicto con su representación de ellos en otros lados. Entonces existe esto que termina influyendo en la cultura, en cómo nosotros vemos algo tan masivo. Esto no es sencillo, esto no es una aplicación, es una identidad de género, es una orientación sexual, es una identidad de gusto, una persona, algo que forma a una persona y que ya lleva muchos, pero muchos años siendo un conflicto. Entonces, por supuesto que lo que me nombrabas anteriormente, Catalina, con esto que te estoy nombrando ahora tiene mucha conexión. La identidad, ya que por ejemplo el Walkman representa libertad e individualidad, tú puedes escuchar tu música en cualquier lado, como acabo de repetir. TikTok, por otro lado, construye identidades colectivas, que me gustaría ingresar este término, identidad colectiva. Desde estos TikTokers que ya crean estas comunidades globales absolutas, hasta estos usuarios que simplemente adoptan estas tendencias para sentirse como algo, como parte de algo más grande. Todo se adapta, todo tiene que ver una cosa con otra, entonces creas identidad. Lo que consumes te identifica y te adaptas a ellos. Y lo que creas también te identifica o puede, no sé, todo tiene una interconexión, como se dan cuenta. Por otro lado está la producción. Si hablamos del Walkman, podemos darnos cuenta que la mente del Walkman fue Sony. Sony diseñó el Walkman para adaptarse en una creciente demanda de esta portabilidad de la música, porque obviamente se necesitaba de que la música ya no fuera simplemente estática, sino que fuera movible. TikTok, por otro lado, optimiza sus algoritmos y obviamente tiene un gran algoritmo para hacer de que los usuarios se mantengan, ver cuánto tiempo pasan en un video para poder adaptarse y poder seguir recomendando otros videos, creando este algoritmo como si fuera algo mágico. Así crean un ecosistema de creatividad o creas una manera en la cual llegas a la persona, la producción, y esto obviamente lleva al consumo. El consumo, las personas consumen, reinterpretan, lo adaptan así, y todo esto es público. Entonces, por supuesto que todo esto va a ser visto, todo esto va a ser recreado, va a ser reimaginado, va a ser reconsumido. Y por último, la regulación. Esto siempre habrá debates, por supuesto.
por ejemplo con el Walkman, sobre el aislamiento social, sobre que ahora cada uno está en su mundo, sobre que ya no es colectiva la música, sino que cada uno quiere estar en su propio mundo. En TikTok están las controversias que siento que son mucho más masivas, como la preocupación de la privacidad frente a estos mismos algoritmos, el impacto en la salud mental, que es muy importante, y estas regulaciones gubernamentales, que vimos que hubieron hasta juicios frente al CEO de TikTok gracias a esto. Entonces, al final, el Walkman, TikTok, los programas de TV, la televisión, los medios de comunicación, todo nos enseña algo y es más profundo de lo que pensamos. Los artefactos culturales son muy potentes y eso es lo que, con esto finalizo, me gustaría que quede muy en claro. Y este es mi aporte, realmente no tengo mucho más que decir, con darte la razón en que es cierto y lo que comentas es muy importante, y está este anexo entre los estudios culturales y el tópico sobre la visibilidad de este colectivo de LGBTQ y más es súper, súper importante, y realmente te agradezco mucho por la invitación, porque siento que con esto el mundo puede ver muchas más cosas, los jóvenes pueden identificar que la cultura es mucho más importante de lo que parece. Y nada, agradecerte mucho, en serio estoy muy contento y espero que mi información haya servido, te lo agradezco muchísimo, en serio. Bueno, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Yo sé que tu agenda es muy complicada, hay que admitirlo. Pero muchas gracias por darte el tiempo y compartir con nosotros. Y eso fue todo por esta semana, en verdad. Muchas gracias. Espero que nos sigan apoyando, que me sigan comentando ahí abajito, o que si quieren dejarme un DM con sus opiniones, ahí los voy a estar leyendo. Muchas gracias otra vez a nuestro invitado, que se dio el tiempo de compartir esas ideas con nosotros, de compartirnos este otro paradigma que hay y que son muy importantes. De verdad que en un entorno lleno de medios que buscan influir activamente en la sociedad, son muy importantes analizarlos. Así que ahí nos vemos en el siguiente capítulo con otro paradigma.